Se concede ahora la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración. Por favor, senadora. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, de conformidad con lo establecido en el último informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativo a la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados por el Instituto Nacional de Migración, el Estado mexicano ha tolerado la violación flagrante, permanente y sistemática de los derechos humanos de las personas extranjeras. Quiero hacer énfasis que en el marco administrativo del procedimiento administrativo migratorio son privados de su libertad y alojados, entre comillas, en las estaciones migratorias y en otros lugares habilitados para los mismos efectos por el Instituto Nacional de Migración. Es un asunto que no podemos dejar de ver, pero mucho menos tenemos que ver como si fuese algo normal. La marginación, la discriminación, la extorsión, la tortura, los malos tratos crueles, inhumanos y degradantes en toda su diversidad, y una serie creciente de conductas que atentan y vulneran la dignidad y la integridad de personas cuya única falta ha sido ingresar sin documentos a nuestro territorio. Sin duda constituyen todos estos elementos que dan forma a una realidad cotidiana inaceptable para cualquier democracia, que ciertamente estamos frente a una violación a nuestro Estado de Derecho. De esta manera, a pesar de que existen algunos programas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, que hay que reconocer que efectivamente hay un mediano esfuerzo, en la mayoría de ellas continúan careciendo de elementos mínimos de dignidad para el adecuado alojamiento diario de las y los migrantes que ahí permanecen asegurados, literalmente asegurados, lo que deriva en una constante y permanente violación a los derechos humanos de todas estas personas. Aunado a ello, existe en estos establecimientos administrativos una concepción netamente carcelaria: celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, bases de cemento que se usan como cama, todas estas características que corresponden más a un reclusorio con tache respecto de ser un ámbito que sería un paso hacia lograr la reinserción social, pues en el caso de estos espacios donde se alojan, insisto, entre comillas, a las personas extranjeras, son verdaderamente lamentables y perniciosos. Lo anterior se agrava si tomamos en cuenta que los periodos de aseguramiento de personas que han ingresado a nuestro territorio sin autorización por mandato de ley puede prolongarse hasta semanas o meses. Al respecto, es necesario tomar en consideración lo que el Observatorio de la Frontera Sur y Sin Fronteras sostienen respecto de que las garantías jurídicas de las personas extranjeras que son alojados en estas estaciones migratorias son, insisto, las condiciones lamentables muy menores respecto de las personas que son sentenciadas por la comisión de delitos y, por supuesto, están en cárceles de nuestro país. Y más grave aún es el hecho que en esta situación no se distingue edades ni géneros, por lo que las niñas, los niños, las mujeres resultan particularmente afectados. Tan solo durante el 2012 en México se detuvieron y alojaron en estaciones migratorias y en lugares habilitados como tales a 85,000
100 personas extranjeras. 69.340 eran hombres, 9.928 mujeres mayores de edad y 5.832 menores de edad, de los cuales más de 4.000 eran niños y alrededor de 1.500 eran niñas. En relación con las cifras de 2011, el 2012 representó un aumento en el número total de personas extranjeras alojadas en un 34.9% y un incremento de más de la mitad, es decir, de 50.4% en el número de personas menores de 18 años de edad que, insisto, han estado privados de su libertad en estas estaciones migratorias o en otros lugares habilitados para los mismos fines. De los 85.100 expedientes correspondientes a personas extranjeras alojadas en estaciones migratorias o lugares afines, el 50% se radica en una sola entidad federativa, Chiapas. El porcentaje restante se concentró en 4 entidades federativas: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y el Distrito Federal. En el mismo sentido, de acuerdo con las estadísticas del propio Instituto Nacional de Migración, en México existen 32 estaciones migratorias con una capacidad de alojamiento para 3.671 personas y 26 estaciones provisionales con capacidad de alojamiento para 753 personas. Por lo tanto, si dividimos las 85.100 personas que fueron alojadas en una estación migratoria durante 2012, entre la capacidad instalada reportada por el Instituto Nacional de Migración, el resultado sería alrededor de 7.000 personas internadas por mes, el doble de la capacidad instalada. Señoras y señores, como se puede apreciar, el número de personas extranjeras a las que actualmente el Estado mexicano priva de su libertad y somete a circunstancias degradantes por el simple hecho de haber ingresado de manera irregular o no documentada a nuestro territorio, se ha convertido en una situación de violación grave y sistemática a los derechos humanos. Y por si fuera esto poco, al hacinamiento, tenemos que incluir la discriminación, la extorsión y la insuficiencia de servicios y condiciones elementalmente dignas para cualquier persona humana. Además, tenemos que sumarle la imposición de la sanción privativa de libertad, que va entre 15 a 60 días. Por eso es que hoy ponemos a consideración las reformas a la Ley de Migración en su artículo 111, para especificar que el plazo en el que puedan estar en una situación, para resolver la situación regular de estas personas, no exceda de, dice ahora la ley, no exceda de 15 días hábiles. Lo que estamos proponiendo es que no exceda de 5 días hábiles, es decir, haya diligencia para que podamos prevenir toda la situación que yo acabo de mencionar de manera muy general. Y además, es muy importante mencionar que también estamos derogando de este mismo artículo la fracción quinta. La fracción quinta que, por lo tanto, con estas reformas lograríamos, en primer lugar, acotar el plazo al que debe sujetarse este procedimiento administrativo migratorio en aras de establecer un periodo de alojamiento congruente con el texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para México. Y con la derogación también de la fracción quinta, buscaríamos también derogar el supuesto que castiga con una privación de libertad más larga a aquellos extranjeros que interpongan un recurso administrativo o judicial en el que reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en nuestro territorio y que hayan interpuesto un juicio de amparo o que exista una provisión expresa de la autoridad competente para que esta persona extranjera
pueda ser trasladada o pueda eventualmente abandonar el país. Lo anterior, además de dotar de una mayor certidumbre jurídica a los actos de la autoridad migratoria mexicana, será un paso más en el proceso de descriminalización de la migración indocumentada. Muchos temas tienen que ver con lo que acabo de mencionar. No nos alcanza el tiempo para señalar todas las situaciones lamentables contra sus vidas, contra su seguridad, contra su integridad física que sufren a lo largo y ancho de nuestro país en este trayecto desde que entran por frontera sur y están buscando estas personas extranjeras entrar a Estados Unidos o eventualmente conseguir trabajo en nuestro país. Yo creo que necesitamos fortalecer y pedir que el Instituto Nacional de Migración efectivamente venga al Senado de la República también en un trabajo puntual con las comisiones para que podamos, además de reformar la ley, también certeza de que lo que tiene que hacer, de lo que tiene programado, efectivamente no solamente rinde cuentas al Senado, sino también se empieza a notar en crear mejores condiciones de vida respetuosas de los derechos humanos de todas estas personas. Insisto, no podemos actuar como que no pasa nada. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos según